Good. En la computadora. Perfecto, ya estamos grabando. Ok, bueno, seguimos con el libro. Tienes todas el libro del comienzo. Y hoy vamos a ver, chicas, la página 25, ¿verdad? La clase pasada estudiamos la página 24. Pongan todos, todas el libro en la página 25. Ya oramos y entonces sí, ya vamos a empezar el estudio de hoy. Que, ay, me encanta este pasaje bíblico. Está espectacular, espectacular. Les va a encantar. El Señor nos va a hablar mucho el día de hoy. Bueno, vamos a empezar a leer, pero creo que antes de empezar a leer, quiero contar un poquito del contexto histórico para que se den una idea de lo que estaba sucediendo antes de que entremos, ¿ok? Voy a leer solamente el encabezado y el principio, pero después les doy el contexto histórico y luego ya arrancamos con el versículo. Perdón, con el pasaje, que es Lucas 19, del 1 al 10. Conozca la historia. Ya todos están, ¿verdad? En la página 25. Alguien que no esté todavía, la esperamos. Es importante que vaya leyendo ahí con nosotros. Mami, ¿ya estás tú en la página 25 del libro? ¿Sí? Es que estoy buscando Lucas también en la Biblia. Ah, en la Biblia también, ok. Bueno, aquí ahorita aquí está también en el libro. Si no quieren sacar la Biblia, aquí aparece completito el versículo. Perdón, todo el pasaje está. Sí. Ok, conozca la historia. El Evangelio de Lucas describe a un hombre para quien Jesús se había convertido en lo más importante en su vida. ¿Se acuerdan que en la última clase hablamos de poner al Señor como principal, que vimos la piedra angular, que Él tiene que ser el primero en nuestra vida? Y bueno, aquí vamos a aprender una historia que ejemplifica perfectamente bien de lo que es poner al Señor como primero en nuestras vidas. Y también nos da ejemplo de nosotros cuando cristianos, la condición en la que llegamos al Señor, cómo el Señor nos ha buscado y nos ha amado desde siempre. Y bueno, ya lo vamos a ver, ya me estoy adelantando. Primero, antes de leer Lucas, les voy a contar un poquito el contexto histórico, como les dije, para que se den una idea de lo que pasaba aquí. ¿Ok? Cuando ustedes vean en la palabra de Dios la palabra publicanos, que eso es lo que vamos a estudiar hoy, un publicano era un recolector, se dice recolector, sí, ¿verdad? O recolector de impuestos, una persona que recolectaba impuestos, ¿ok? Acuérdense que en aquella época, cuando vino el Señor, los israelitas o los judíos, ¿verdad? Estaban gobernados por el ejército romano, ¿ok? Vivían bajo el subyugo del ejército romano y los romanos contrataban, como por así decirlo, a los judíos para que se encargaran de colectar los impuestos, ¿ok? ¿Y a quiénes les iban a colectar los impuestos? A los mismos judíos, ¿ok? Entonces, cuando los judíos hablaban de un publicano, se referían a una persona que colectaba impuestos. Lógico, o un cobrador de impuestos. Esa es la palabra correcta, mami. Que ya me hice bien Spanglish yo. ¡No! Oh my God, se me están peleando los gatos. ¡Ey! No. Siempre pasa, ¿no? A mí me va a tocar encerrarlos porque ponen mucha distracción estos gatitos. Bueno, entonces el pueblo judío veía como traidores que un mismo judío trabajara para el ejército romano para venir a oprimirlos a ellos cobrando impuestos. Entonces, el publicano era una persona muy odiada en el pueblo judío. Primero porque lo veían como un traidor. O sea, imagínate, nos traicionaste a nosotros, que somos judíos, que somos tu sangre, para ir a trabajar allá, a donde a los que nos tienen oprimidos a nosotros, que nos explotan con los impuestos. Y encima de todo, lógicamente, los publicanos también tenían fama, pues también de ser ladrones, porque no solamente colectaban dinero para rendirle cuentas al ejército romano, sino que también para su propio beneficio. Ya que estaban colectando impuestos, ellos también robaban y se quedaban con una parte. ¿Okay? Entonces, no nada más los veían como traidores,
que fueron a trabajar para los romanos para oprimirlos, sino también los veían como ladrones, ¿verdad? Como los peores pecadores, como la escoria. Eran odiados, eran rechazados entre el mismo pueblo judío por esa condición y así era como eran vistos, ¿ok? Y hoy vamos a estudiar la historia de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, precisamente, lo que ya les expliqué, un judío que trabajaba para el ejército romano, cobrando los impuestos a los mismos judíos, extorsionándolos para cobrar impuestos y encima él también enriquecerse de ahí mismo. ¿Ok? Vamos a leer entonces. Vamos a empezar en el versículo 1. Ahí está en la misma página 25. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Denme un segundo que yo creo que Yadira se desconectó. Ay, justo estaba leyendo el capítulo cuando se desconectó ella. Bueno, entonces, chicas, aquí leemos esta historia maravillosa del encuentro que tuvo Zaqueo con el Señor. Vamos a irnos versículo por versículo para explicarlo todo, desmenuzarlo aquí meticulosamente para que vayamos entendiendo cómo aplicarlo a nuestra vida. Recuerden que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿ok? Es una palabra viva, eficaz, ¿ok? Más cortante que espada de doble filo. Entonces, sí, es un pasaje, una historia muy bonita, pero tiene mucho significado espiritual. Es importante que aprendan a aplicarse la palabra a su vida, ¿ok? ¿De qué es tipología Zaqueo? Zaqueo es tipología de nosotros, ¿ok? En el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento vemos a los israelitas como el pueblo escogido de Dios, como los hijos de Dios. Hoy en día, ¿quiénes somos nosotros, los hijos adoptados, la iglesia, los que aceptamos a Cristo? Entonces, tenemos que comparar o hacer una similitud para podernos aplicar a nuestra vida este pasaje con Zaqueo, ¿ok? Zaqueo viene a ser nosotros o cualquier persona que llega a los pies de Cristo, ¿ok? Bueno, vamos a explicarlo todo. Número 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En este momento, acuérdense que el Señor, en sus 3 años de predicación aquí en la tierra, él estuvo predicando de los 30 a los 33 años. En esos 3 años de su ministerio, él caminó y caminó hablando del reino de los cielos, vino a traer salvación, vida eterna, y él llegaba a las ciudades o a los pueblos y a las aldeas siempre con un propósito. Lógicamente, el primero de todos era traer salvación y vida eterna, que lo conocieran, pero siempre, si ustedes leen la palabra, se pueden dar cuenta que siempre había alguien en los pueblos, cuando no era la mujer samaritana, era
al ciego, al cojo, a veces el Señor hacía milagros de sanidad, a veces reprendía o confrontaba el pecado, y había diferentes propósitos por los cuales el Señor pasaba por esa ciudad y obraba y operaba en la vida de las gentes con las que se topaba. En este caso, aquí la historia nos cuenta que es con Zaqueo, que el Señor iba entrando en Jericó, y siempre que él llegaba a Jericó, siempre había una muchedumbre de gente, había una multitud, porque acuérdense que había quienes lo seguían a él. ¿Por qué? Porque querían escuchar sus enseñanzas, pero también había quienes iban por un milagro, por una necesidad. Había gente que estaba en necesidad y por eso es que lo rodeaba. Él siempre estaba rodeado de multitudes de personas, o por la necesidad, porque iban a aprender del maestro, ¿verdad? Porque él era considerado también obviamente, muchos tenían la revelación que era el Hijo de Dios, el Mesías, que venía a traer salvación, pero otros también lo veían como un profeta, entonces iban también a escuchar qué era lo que el profeta. Siempre estaba el Señor rodeado de gente, ¿ok? Entonces, aquí vemos que el Señor iba entrando a Jericó, iba pasando por la ciudad, y dice aquí y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿ok?, que era jefe de los publicanos y rico. En este caso, Zaqueo no solamente era publicano, sino que aquí dice que era jefe. O sea que él tenía a cargo a más publicanos, a más personas que colectaban, era la palabra, que recolectaban impuestos, ¿verdad? Entonces, encima de todo, era jefe también. Y dice aquí, y rico. O sea, que aquí la escritura nos muestra que él era un hombre que pues tenía un buen modo. Muy seguramente, la escritura no lo dice, pero muy seguramente esas riquezas eran por todas las extorsiones que hacía y por la corrupción que él tenía a la hora de cobrar sus impuestos, ¿ok? Entonces dice aquí, era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, imagínense la escena, el pueblo ahí, la ciudad de Jericó, al Señor pasando con un montón de gente alrededor, y Zaqueo, el publicano, el rechazado, el odiado, la escoria, ¿verdad? Tratando de ir a ver al maestro, a tener un encuentro con el Señor, sediento de buscarlo. Pero aquí dice la escritura que él era pequeño de estatura, estaba chiquito, y como había mucha gente, no lograba alcanzar al Señor. Vamos a leer ahora el 4. Y corriendo delante, ¿ok? Delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, quiere decir que el Zaqueo se las ingenió para correr hacia adelante. Me imagino que era toda una calle así, me la imagino con polvo, con burritos, chivitos, el Señor, toda la gente. Y él dijo, no, pues si está caminando por todo derecho, le corro, me subo al árbol, me trepo, me encaramo, como le digan en su país, por donde el Señor va a pasar, y ahí lo voy a alcanzar a ver. Él se las ingenió para montarse en ese árbol, para poder tener ese encuentro con el Señor, para poder conocerlo. El número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando el Señor Jesús va pasando por el lado del árbol, miren lo que dice la escritura. Mirando hacia arriba le vio. El Señor volteó la cabeza hacia arriba y le vio. Ustedes saben que Jesús es Dios, encarnado en hijo. El Señor lo conoce todo. Él es omnisciente. Omnisciente significa que conoce todo, pasado, presente, futuro, todos nuestros pensamientos, absolutamente todo lo conoce. Entonces, lógicamente aquí la historia nos explica cómo el Señor, ya sabiendo que Zaqueo iba a estar ahí,
él, porque ¿cómo el Señor iba a saber que si fuera humano como nosotros, que él iba a estar ahí? Pues es porque el Señor es Dios, el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Ya sabía que se iba a encontrar con Zaqueo, ya sabía que Zaqueo se iba a subir ese árbol, ya sabía de esa sed que Zaqueo tenía de buscarlo, ¿verdad? Por eso fue que cuando él pasa por ahí, voltea donde Zaqueo y le dice esto, unas palabras maravillosas, que es en el 5, le dice, Zaqueo, date prisa, o sea, apúrate, desciende, o sea, que se baje del árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿A qué se refiere esto? Aquí en la historia, literalmente, Jesucristo iba a ir a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Le está diciendo, voy a ir a tu casa. Pero el trasfondo espiritual de esto y aplicado en la vida de nosotros es también, pues el Señor ya no está aquí, ¿verdad? Estuvo en esa época, en ese tiempo y literalmente visitó la casa de Zaqueo con el propósito de traer salvación, pero hoy en día el prototipo de casa es que nuestro corazón, ¿ok? Nuestro corazón es el prototipo de la casa. Entonces, cuando el Señor dice, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa, el Señor se estaba refiriendo literalmente a ir a su casa, ¿verdad? Porque era en el tiempo que ya aquí el Señor estaba en la tierra, pero también se refería el Señor a su casa, de que el corazón, a venir a habitar, a morar en el corazón de la persona. Entonces, esto es a lo que se refiere. Vamos a leer el que sigue, 6. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ustedes se pueden imaginar la impresión de Zaqueo, ¿no? De estar solamente ahí en el árbol, como esperando a ver a qué hora solamente quiero ver al maestro, el Hijo de Dios, que nos va a venir a traer salvación. Quiero conocerlo. Y que el Señor voltee, lo vea, le diga que baje el Señor, el dueño de este universo, el Dios todo, mi gata, el Dios de este universo, imagínense, voltear a verlo y decirle, baja, que me es necesario que pose yo hoy en tu casa. Me es necesario que yo vaya a habitar a tu vida, a tu corazón. Me es necesario que yo haga comunión contigo. Imagínense que eso le diga el Señor a uno, que es lo que hoy en día nos pasa cuando nosotros conocemos al Señor, cuando tenemos el primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que pasa. Este pasaje de Zaqueo está perfecto ejemplo de cómo podemos ver nuestra vida cristiana en la condición en la que estamos, y cuando el Señor llega a nuestra vida, cómo Él en su amor y en su misericordia nos busca, nos voltea a ver y nos quiere conocer y quiere habitar en nuestra vida y en nuestro corazón. Lógicamente, eso ¿qué le causó a Zaqueo? Gozo. Por eso dice que él descendió de prisa y lo recibió gozoso, lleno de gozo en su corazón, de tener ese privilegio de ser escogido por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, a querer habitar en su casa. Ahí, como les digo, literalmente iba a ir también a su casa. Vamos a leer el que sigue. Miren, sí, importante. Al ver esto, todos murmuraban. Acuérdense que había una muchedumbre ahí alrededor del Señor y empezaron a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, porque la gente en esa época, como les dije, lo veían como el traidor, como el corrupto, como el ladrón, imagínense, como la escoria de los judíos. Lo rechazaban, lo odiaban, no lo querían. Entonces, viendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, pasa por el lado de él, voltea a verlo, le dice que baje y le dice que va a ir a morar, que le es necesario ir a habitar en su casa. Pues lógicamente en aquella época, con todas esas prejuicios, ¿verdad?, religiosos que había,
que hoy en día tenemos también, porque seguimos siendo, la raza humana sigue siendo la misma, el pecado sigue siendo el mismo, esos prejuicios de medir los pecados, ¿verdad? Que eso es lo que solemos hacer, medir los pecados de las personas con nosotros. Creemos en nuestra mente humana que un asesino en serie se merece la muerte, un violador se merece la muerte, un asesino, violador, ladrón, no se merece la salvación, no se merece que el Señor lo venga a rescatar. Y sin embargo, para Dios, los pecados de nosotros es el mismo. Para Dios es lo mismo el que dijo la mentirita piadosa como el asesino en serie. Lo mismo el que se robó un chocolate en el supermercado, al fin que nadie se va a dar cuenta, que un pedófilo. Para el Señor todos los pecados son iguales, pero para nosotros tendemos a hacer diferencia en pecados. ¿Cuáles son más espantosos para uno como ser humano, o son imperdonables, o no puede ser posible que Dios haya alcanzado a esa persona que es pecadora? Cuando nosotros pecamos también todos los días, porque la palabra lo dice, que no hay ni uno solo justo, que todos somos pecadores, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí era ese concepto religioso y equivocado del ser humano, que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínense el juicio, el señalamiento, ¿ok? Que es justo lo que a veces nos pasa a nosotros cuando conocemos al Señor, que viene a ser tal cual le pasó a Zaqueo. El Señor viene a morar en nuestros corazones. El Señor nos voltea a ver, nos llama, ¿verdad? Para tener comunión con nosotros, para morar en nuestros corazones, para habitar en ellos, para traer salvación y vida eterna. Y déjenme ver si se me pasó decirles entonces. ¿Leímos el 6? Sí, recibió al ver esto todos murmuraban. Ok, y entonces eso es exactamente lo que pasa con nosotros, pero cuando nosotros creemos o no nos creemos pecadores delante de Dios, ¿verdad? Que creemos que nuestro pecado es menor, ¿verdad? Como en este caso, la gente que murmuraba alrededor de él, es cuando precisamente estamos pecando delante de Dios, porque estamos juzgando a la otra persona, que era lo que pasaba aquí con esta gente, ¿verdad? Con todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces, cuando el Señor viene a la vida de Zaqueo, que es venir a la vida de nosotros, a morar con nosotros, ¿ok? Nosotros lo recibimos de una manera como gozosa, con alegría, con felicidad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta también, lo mismo que se dio cuenta Zaqueo, que el Señor en su amor y en su misericordia vino precisamente a los perdidos, al pecador. ¿Ok? Él, me quiero imaginar, mi lógica me lo dice, que al verse en esa posición en la que él estaba, muy seguramente era rechazado por toda esa gente. Muy seguramente ni amigos tenía Zaqueo. Muy seguramente tenía un montón de enemigos también, por lo mismo tipo de trabajo que él desempeñaba y las cosas que él hacía también. ¿Ok? Y ver que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a entrar a su vida y lo volteara a ver y lo tomara en cuenta, imagínense ese sentimiento de él, que es también lo que nosotros a veces sentimos cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando tenemos por fin un encuentro con él, ¿verdad? Nos sentimos que el Señor nos ama de tal manera que aún en nuestra condición humana pecaminosa, Él ha venido a traer salvación a nuestras vidas. Y aquí cuando dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador, es justo lo que nos pasa a nosotros también. Y me imagino que algunas de ustedes tendrán sus historias, como yo tengo las mías, de, ella, cristiana, Gaby, por favor,
si yo la conozco de no sé cuántos años y ella era esto y esto y esto y esto y esto y el otro? Ay, por favor, ahora que me diga a mí que ella es cristiana, ahora que me diga a mí que ella está enseñando la palabra de Dios. No, si yo la conocí cuando éramos jóvenes, o yo la conocí en las parrandas, o en las borracheras, o en las quién sabe cuánto. Y esa es la murmuración que el ser humano hoy en día sigue haciendo cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Me imagino, como les digo, que ustedes tendrán también sus historias, como yo, las mías, de cuando llegué a los pies de Cristo, toda la murmuración que levanté y el que nadie podía creer que yo fuera cristiana, ahora resulta que la santurrona y bueno, un montón de calificativos que me dieron. Bueno, pues resulta que esto ha pasado siempre. Si a ustedes les ha pasado, no es nada nuevo, hasta a Zaqueo le pasó. Continuemos con el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Aquí lo que sucede con Zaqueo cuando el Señor lo llama es que él inmediatamente, así, viene arrepentimiento a su corazón. Inmediatamente, que se supone que eso es lo que pasa cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor llega a nuestra vida por primera vez, nosotros sentimos ese arrepentimiento, ¿verdad? Y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Si se dan cuenta, aquí en Zaqueo fue inmediato. Miren todo lo que le dijo el Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, no nada más iba a dar la mitad. Acuérdense que él era rico. No nada más iba a dar la mitad de los bienes a los pobres, sino que también iba a restituir. Esto se le llama restitución, lo que él está haciendo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo como cuadriplicado. Ahí está, restituyendo, ¿ok? Ese es un principio bíblico que también Dios a veces nos manda a restituir cuando hemos cometido algún pecado. No siempre, pero a veces nos manda a restituir, que es a dar más de lo que el Señor nos muestra, a dar más o a caminar la extramilla por cualquier situación que sea específica en la vida de cada una. En este caso, a Zaqueo le mandó a restituir, él quiso restituir en ese momento. Zaqueo aquí dice que dio la mitad de sus bienes, ofreció la mitad de sus bienes a los pobres y encima restituir. Eso es arrepentimiento, porque si no hubiera arrepentimiento en él, si el Señor, ay, quiero posar hoy en tu casa, bueno, sí, está bien, dale, adelante, ven, pasa. Sin embargo, al él decir estas palabras, ahí es donde él está mostrando la naturaleza de su corazón, que en ese momento había arrepentimiento. En él fue, como les digo, instantáneo. En nosotros es a veces instantáneo, pues a veces en proceso, de acuerdo al área en la que estemos lidiando o que nos gobierne a nosotros en nuestra vida. Si se dan cuenta aquí, el área de él o el pecado en él que lo gobernaba en su vida era el amor al dinero, ¿verdad? Él tenía un problema con el dinero. En este caso, pues lógicamente al robar, al oprimir, porque él podía ir a cobrar sus impuestos, pero que el gobierno le pedía como un trabajo normal que está cumpliendo una orden, pero él también se había enriquecido al hurtar o al robar a los mismos judíos. Entonces, aquí lo que podemos ver que nos enseña la escritura es que él tenía un problema también con el amor hacia el dinero. Él tenía puestos sus ojos ¿en qué? En la plata, en el dinero. ¿Okay? Porque a veces hay gente que lee este versículo y me dice, ay, entonces cuando yo conozca al Señor, tengo que vender la mitad, es lo mismo que Zaqueo, vender la mitad de mis bienes a los pobres y luego a los que todo cuadriplicar o restaurar, traer se me fue la palabra, no es restaurar, es la palabra que les dije ahorita, recuerden, restituir. Restituir también, tengo que restituir, no. En este caso,
porque el problema principal de Zaqueo era el amor al dinero. Por eso es que él, el Espíritu Santo, cuando él ve el llamado del Señor, recibe al Señor, siente esa arrepentimiento en su corazón, y él sabe, porque Dios nos ha dado una conciencia, dice la palabra, y él sabía lo que estaba haciendo, y ahí inmediatamente, eso es una revelación que ahí el Señor le dio así instantánea. Entiende que lo que tiene que hacer en ese momento es arrepentirse, o es cuando ofrece dar sus bienes a los pobres y devolver lo que si a alguien le ha hecho daño en algo, devolverlo cuadriplicado, ¿ok? Cuadruplicado. Jesús le dijo, miren lo que le contesta el Señor en el 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí el Señor le está diciendo lo que nos dijo a todos nosotros el día que decidimos, ¿verdad?, caminar con él. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Una vez que aceptamos al Señor, él viene a traer salvación ¿a qué? A esta casa, a nuestra vida. Viene a traer salvación y viene a traer vida eterna. ¿Ok? Y él vino, aquí lo dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ese concepto, ¿verdad? Como ya lo explicamos acá en el versículo de arriba, de que no nos creemos pecadoras o creemos que nuestro pecado es más pequeño que el de otra persona, ¿verdad? Y resulta que el Señor precisamente a eso vino, al pecador, porque el Señor, ¿para qué quiere venir? Por los buenos, por los santos, por los puros. No, el Señor vino al pecador. Para empezar, los buenos, los santos y los puros ni existen, porque el único santo es Dios. O sea, que todos, nuestra naturaleza pecaminosa nos debe demostrar en todos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, que necesitamos que el Señor venga a morar en nuestros corazones, que necesitamos que Él sea el que nos traiga vida eterna. Entonces, todo este pasaje de Zaqueo nos da un ejemplo de nuestra naturaleza pecaminosa cuando llegamos a los pies de Cristo y cómo a veces nos sentimos rechazadas, como se sentía Zaqueo, nos sentimos a lo mejor odiadas, nos sentimos que nuestro pecado es tan grande, o que hemos hecho cosas tan malas o feas que pensamos que son imperdonables para Dios, cuando no. El Señor lo dice en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios hacia nosotros, al mundo entero, a la humanidad, es lo que hace posible que encontremos en Él salvación, perdón, misericordia. Y Él vino precisamente a nosotros los pecadores. ¿Y quiénes somos pecadores? Toda la humanidad. Entonces Él vino a salvar toda la humanidad. Él vino a morar en el corazón de toda la humanidad. Él murió en la cruz por todas nosotros. Y a eso precisamente, a nosotros precisamente vino, ¿verdad? Para ponerle un ejemplo a esas personas que son religiosas, como les dije, y que tienen ese concepto de que hay pecados más grandes que los de unos que los otros. El Señor, así tal cual como estamos, así nos aceptó, así nos amó, ¿ok? Como Dios lo sabe todo, Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar en el jardín del Edén. Pues Dios lo sabe todo. Él ya sabía que los iba a destituir. Él ya sabía que iba a haber maldición en toda la tierra. Él ya todo lo sabía. Pero Él ya había planeado la estrategia, el plan divino y maravilloso que es la salvación. Él ya había planeado mandar a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros. Por eso ese versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo, ya Él nos amaba, porque Él ya sabía lo que iba a crear. Él es Dios.
Ya sabía todo lo que iba a pasar. Ya sabía que Satanás, la caída de Satanás, ya sabía que Satanás iba a tentar a Eva y a Adán y los iba a hacer caer. Ya sabía absolutamente todo. Ya sabía el día, la hora, el segundo y el minuto en que nosotros lo íbamos a aceptar a él en su corazón. Si no es por su amor y su misericordia, ¿verdad? Que tenemos en él, que encontramos salvación. Y me encanta este último versículo que dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque justo aquí Zaqueo entiende perfectamente bien la naturaleza pecaminosa de él y se siente pecador, que ese es el problema número uno en el ser humano. El ser humano no se cree pecador, el ser humano se cree bueno. No sé quiénes hayan leído ese pasaje en la Biblia que habla acerca de un fariseo. Los fariseos eran como decir, los doctos de la ley, los maestros de la palabra en aquella época, como decir los sacerdotes, los pastores, ¿verdad? Si se pudiéramos traer a esta época, los líderes religiosos eran los fariseos. Estaba un fariseo orando y estaba un publicano también orando. Y el publicano, que ya explicamos lo que era un publicano, un colector de impuestos, que eran rechazados por todo lo que hacían, estaba orándole al Señor, pidiéndole perdón por todos sus pecados, y lloraba y se rasgaba las vestiduras y le pedía perdón al Señor por lo que hacía, por lo que hacía, por su pecado. Y el fariseo, que se creía así como que el santo, 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 volteaba a ver al otro como, ay, este publicano pecador. Y le decía al Señor, que yo no sea como este pecador. Líbrame, Dios, de ser como este pecador. Imagínense cuál de las dos oraciones iba a llegar al trono de Dios. La del publicano, que estaba reconociendo delante de Dios que era pecador por lo que hacía, o la del fariseo, que le estaba diciendo a Dios como, ay, líbrame, Señor, gracias a Dios que yo no soy, gracias, 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 porque yo no soy tan pecador como esta basura, como esta escoria. Pues lógicamente que el Señor, la oración que iba a escuchar era la del publicano pecador. ¿Por qué? Porque no habemos uno justo. ¿Cómo es posible que ese fariseo hipócrita, como el Señor les llamó a los fariseos, pensara que, ay, qué bueno que yo no soy tan pecador como este? Sentirse más o menos pecador que el publicano que estaba pidiendo misericordia a Dios por su pecado. No, lógicamente, él también era pecador, porque el único santo, santo, santo es el Señor. La diferencia acá es que el fariseo no se sentía pecador. El publicano sí se sentía pecador. Y eso es lo que pasa hoy en día, que el ser humano no se cree pecador. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a hacer lo que la gente ahí, la multitud, hacía con Zaqueo, la que murmuraban, ¿verdad? De, ay, ¿cómo va a ir a la casa de Zaqueo? Si Zaqueo es un ladrón, si Zaqueo es un esto, y le escoria, y le sirve a aquellos y nos extorsiona, y es un pecador. ¿Cómo va a ir el Señor a la casa de él? ¿Cómo van a tener salvación esa mujer que mira cómo la vida que tiene, mira cómo es? ¿Qué es lo que nos sucede también a nosotros? Hasta hoy en día, y ya crecidos en Cristo también nos sucede. Rechazamos a las personas porque todavía tendemos a medir el pecado de esa persona y resulta que el pecado de ellos no es más grande que el nosotros, es el mismo. Yo hoy quiero que aprendan eso, chicas. El pecado de Gaby Moya no es más grande que el mío. Mi pecado no es más grande que el de Magali. El de Magali no es más grande que el de Elsa. Delante de Dios, pecado es pecado. Y Él tiene misericordia y compasión. Aquí lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, precisamente al pecador, el perdido. A esos a los que el Señor vino. ¿Y a quiénes somos los pecadores perdidos? Todos, el mundo entero.
lo necesitamos a Él como Salvador. A nosotros vino como pecadores. Y me encanta aquí cómo Zaqueo da lo de sus bienes y se ofrece a dar lo de los pobres. Puede discernir él en el espíritu inmediatamente el área en que él estaba fallando o en que no había puesto a Dios por primero, que en este caso específico de él era con el amor al dinero. ¿Ok? Ustedes se lo van a aplicar de acuerdo al área que ustedes estén fallando. Cuando llegaron a los pies de Cristo, se empezaron a aplicar la palabra de acuerdo a las fallas que tenían, a los pecados que el Señor a través de su Espíritu Santo les iba revelando para empezar a santificarse en el Señor con cambio, con transformación. Un ejemplo que les puedo dar yo. Cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo que el Señor me agarró así con la mentira, porque yo solía decir muchas mentiras, acostumbrada a las mentiras piadosas, ¿verdad? Cuando el Señor entra a mi vida y me revela que Satanás es padre de mentira y que al ser Satanás padre de mentira y yo mentirosa, entonces me convierto más o menos como en su hija, y que mi mentira piadosa era igualititito al asesino en serie, igualitito al pedófilo, igualitito al ladrón, igualitito a quien sea. Porque para Dios todos los pecados son iguales. Cuando yo entendí eso, yo me acuerdo que yo decidí, dije, yo hoy decido, así tal cual como Zaqueo, me cayó como revelación, así, ¡fum! Inmediatamente, yo hoy decido dejar de decir mentiras. No voy a decir mentiras y no, ni siquiera piadosa, porque yo sabía que las mentiras piadosas es mentira, la mentira es mentira. Y hubo un cambio y una transformación, y me acuerdo que eso me costó un montón de gente a mi alrededor también, que no lo dejan a uno crecer en las cosas del Señor, pero que el Señor siempre en su misericordia, como, ay, tan exagerada, eso no es mentira, ay, no, pero si eso es algo no sé cuánto, y Satanás venía otra vez a tentarme, obviamente, porque siempre como para salvar el cuero, para salvar el pellejo, lo más rápido es decir una mentira, ¿no? Pero el Señor, por su misericordia, por su gracia, por su favor, me mantuvo firme, y eso fue una revelación que yo tuve así sobrenatural, con todas las demás pecados que traía en mi vida. Fue paulatino, fue poco a poco. Cada quien tiene, chicas, sus áreas en pecado más grandes, más pequeños, quienes es más fuerte, quienes hay más ataduras, pero el Señor es un Dios de amor y es un Dios misericordioso, y Él sabe nuestra condición humana. No vamos a dejar el pecado así de la noche a la mañana. La santificación, aprendan esto, es progresiva, ¿ok? Hay momentos en áreas que va a ser por revelación, así inmediato, como el caso del Zaqueo, como en mí específico con la mentira, pero en todo el otro paquete que traía ahí detrás de pecados, de la cantidad de cosas, ha sido progresiva, y hasta la fecha seguimos batallando con el pecado, porque a veces es un área, por fin logramos conquistar una, y luego se viene, el Señor nos muestra otra, y después por fin logramos conquistar esta área, y luego la que ya habíamos conquistado otra vez vuelve, y así nos la pasamos hasta el momento de nuestra partida a casa, que el Señor nos llame a su presencia, o que seamos arrebatados como iglesia en el rapto, que esperemos eso sea y no tengamos que morir, sino que seamos arrebatados hasta que estemos en la presencia del Señor, que tengamos cuerpos glorificados, es que no vamos a pecar nunca más. Ahora, aprendan esto, chicas. Una cosa es pecar, hoy estaba hablando de eso con una persona, y otra cosa es practicar el pecado. Estuve explicando eso a ella. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo pecar, por ejemplo, estoy con Magali en el teléfono y de repente, no sé, me tengo que ir, no sé cuánto. Ay, Magali, fíjate que tengo que hacer de comer, pues te tengo que dejar. Y resulta que no tengo que hacer de comer. Voy a ir a comer con mi marido, pero la tengo que dejar porque me voy a ir a comer. Entonces, le dije una mentira, ¿cierto?
Ahí ya pequé. Ahora, yo no llevo una vida de practicar la mentira. Cuando el Señor me lo ponga en la... Ay, Gaby, le echaste una mentira. Ay, sí, Señor, perdóname porque en realidad yo ni iba a cocinar, ¿verdad? Yo iba a salir. Le dije a ella mentiras. Y lo que tengo que hacer, obviamente, lo saben, arrepentirme, pedirle perdón al Señor, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y ya, adelante, no dejarme atormentar la mente con la culpa. Ya el Señor ese pecado me lo perdonó, pero yo no vivo una vida de decir mentiras, ¿ok? Yo no estoy ando inventando, ay, mañana cuando me llamen del Macy's les voy a decir que no sé qué y me saco con una mentira para no pagarles. Y pasado mañana que necesito, no ando inventando, buscando mentiras que decir y no milito mi vida a base de mentiras. ¿Sí me explico? Eso es practicar el pecado. Un ejemplo, el robo. Yo trabajo en una compañía y robo horas a la hora de ponchar tarjeta. Me hago la boba, estoy en el celular y todo, estoy robando horas. Pim, el Señor me revela. Estás robando horas. Eso no es correcto. Le estás robando a tu jefe. Tú deberías de estar trabajando en lugar de estar en el teléfono, de andar en el baño, de andarte haciendo la boba, de salir allá a hablar con fulano y mengana. Ponchas, antes de que empieces a trabajar, te pones a leer tus mensajes, desayunas, tomas café y ni siquiera estás trabajando y ya ponchaste para entrar a trabajar. Entonces el Señor me lo revela y entonces ya ahí, ¿verdad? Ok, Señor, es verdad, no sé cuánto, me arrepiento, el Señor me perdona y todo. Y ya, empiezo a cambiar. Tengo que buscar ya, tomé la decisión, ya, ayúdame, Señor, dame la fortaleza, porque ya tengo un hábito por años robando tiempo, ¿ok? Y ya, supongamos que empiezo a ver cambio, ya llego, poncho cuando debe de ser, hago mi trabajo, no estoy en el teléfono, perfecto. Todo bien. ¿Cómo no lo practico? El robo. No le pido dinero prestado a Gaby y nunca le pago. Le pido dinero prestado a Adriana para un negocio que vamos a hacer un negocio, Adriana. Y ella pone plata, yo pongo plata y resulta que se resuelve el negocio y nunca le pagué la plata que le quedé a deber o la parte que le correspondía a ella porque vendimos todo y después te pago y después te pago y después te pago y nunca le pago. Y después voy al restaurante a comer algo, me dan la cuenta y resulta que no me cobraron el platillo de mi hija. Y yo, ay, yes, me voy del restaurante, no me cobraron el platillo, pues se la perdieron ellos, ni modo, y me voy, me hago la boba. Como hay Eso gente que es dice, vivir, y eso es un regalo de Dios, claro, que no me una hayan cobrado bendición el de platillo. Dios, una bendición de Dios. No, entonces, ¿qué hago? Joven, por favor, mire, se equivocó, no me cobró lo de la niña. Adri, ya rompimos la sociedad entre tú y yo, ¿cuánto te debo? No tengo para pagarte, ok, ¿me puedes hacer un plazo para pagarte? Te puedo pagar, no tengo dinero, estoy súper mal económicamente, mira, lo del negocio nos dejó súper mal, te puedo pagar en 12 cuotas en un año y ya, Adri, sí, dar la cara cuando se presentan situaciones así. Me llama el de la tarjeta de crédito, la que me está cobre y en lugar de, dile que no estoy, no, ay, lo voy aquí apagándolo y poniéndole aquí, no, doy la cara. ¿Saben qué? No tengo dinero para pagarles, pero usted me puede hacer un plan de pagos. ¿Cuánto puede pagar? $2 al mes. Ah, bueno, $2 al mes. De nada, a $2 al mes, créanmelo, que van a querer $2 al mes. Entonces, yo ya no llevo una vida de pecado. Yo empiezo poco a poco a dejar esa vida que llevaba y ya. No practico el pecado. Es como la persona también que, si un ejemplo tan bobo, una persona impuntual, que siempre llega tarde al estudio bíblico, al trabajo, con las amigas, al café, a todo, tanto recreacional como ella es conocida por la que llega tarde a todos lados. A diferencia de Magali, que siempre llega puntual a todos lados, pero una vez se le poncha una llanta y llega 20 minutos tarde al trabajo porque se le ponchó la llanta. Pero no significa que Magali sea una impuntual. Una vez en todo el año, por una emergencia, llegó 20 minutos tarde.
Ella no milita llegando tarde a todos los eventos, a todos los lugares, siempre. No, una sola vez, por un incidente que le pasó, llegó tarde. Sin embargo, esta persona a todos lados llega tarde. Ella tiene un problema de impuntualidad, ¿ok? Ella practica la impuntualidad. Y el llegar tarde es pecado también. Después le voy a buscar una enseñanza que no sé ni dónde está, la voy a buscar, que habla de cómo yo no tenía idea, pero llegar tarde es pecado, pero ¿cómo? Con versículos bíblicos y todo, se las voy a mandar, está buenísima. Entonces, esa persona milita en su vida llegando tarde a todos lados, practica llegar tarde a todos lados, practica el pecado, ¿verdad? Le estoy poniendo para que entiendan lo que es practicar, ¿verdad? Y cometer una infracción, así como Magali, el ejemplo que les di. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, ¿ok? Eso es muy importante porque hay gente que no entiende esto, lo que, pues si todos entonces somos pecadores, o sea, no entiendo. Hay gente que me dice, no entiendo si se supone que todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, pero no todos practicamos el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, hacerlo, seguir con esa vida intencional. ¿Ok? Pregunta con esto, preguntas hasta aquí, alguna pregunta referente, algún comentario, alguna aportación referente a esto, algo que no les haya quedado claro. Pregunten, chicas, pregunten. Si algo no les quedó claro, si no entienden bien la relación de Zaqueo con hoy en día. Pregunten, chicas, estamos aprendiendo, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Una duda? Tampoco, como que me quedó duda de algo, ¿no? ¿Una aportación de algo? ¿Un ejemplo de algo de todo lo que se habló? Bueno, yo quiero decir algo que me pareció bonito, que Dime. aunque yo ya había leído, imagínate, esta historia, hoy me salió así que dije, uy, qué bonito. En el último versículo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando tú dijiste eso, wow, se me vino un versículo que dice que Él a nosotros nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, para mí fue como, o sea, increíble porque yo, o sea, Él dice, Él vino a salvar lo que se había perdido. O sea, a mí el Señor como que me decía, es que tú te perdiste en el camino. O sea, tú desde antes de que estuvieras en la barriga de tu mamá, ya eras mía, ya eras mi hija. Ya estabas, o sea, predispuesta para ser feliz, para adorarme, para glorificar mi nombre en esta tierra, pero por X motivo te perdiste, porque tus papás no me conocían, pero alguien en tu familia sí ya, porque hay otro versículo que dice que hasta la tercera y cuarta, en mi caso, por ejemplo, el que fue cristiano antes que yo fue mi tatarabuelo, creo, y entonces, o mi bisabuelo, y después mi abuelita se fue por el lado de otra religión, por lo tanto, pues mi papá también, pero mi papá me dice que de niño, mi bisabuelo, o sea, su abuelo, sí lo lleva, él dice, yo tengo mi memoria que él me llevaba a una iglesia cristiana, pero él nunca fue cristiano, o sea, él se apartó, y de repente un día a mí, ya casada con 22, 23 años, me hablaron de Jesús y lo acepté. Entonces yo estaba años perdida en el mundo, en las mentiras, tú hablabas que a ti lo primero que así, o sea, que a Zaqueo fue el dinero, a ti la mentira, a mí mi manera de vestir. O sea, fue una cosa que en el momento que yo recibí al Señor, ya la próxima vez a ir a la iglesia, yo decía, yo no me puedo ir vestida así. Sí. O sea, yo decía, pero ¿por qué a mí antes no me importaba y ahora no puedo? O sea, son unas cosas que solamente el Espíritu Santo hace. Entonces, me pareció muy bonito eso, que lo había leído
pero como que hoy el Señor me decía, es que yo vine a salvar lo que se había perdido, mis hijos habían perdido, pero yo vine por ustedes, ustedes Amén, ya amén. eran míos y ustedes no lo sabían o no lo entendían, eso era. Amén, amén, amén. Y también se refiere a eso que dijiste, y también si nos vamos más profundo, Adri, a que cuando el ser humano nace, está destituido de la gloria de Dios. El ser humano nace pecador, ¿verdad? O sea, ya nos habíamos perdido, o sea, en completo la raza humana, estábamos perdidos, pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, ¿verdad? Como tú lo dices, ya Él tenía su plan con nosotros de traer salvación y a eso vino, a salvarnos a los que nos habíamos perdido. ¿Y quiénes nos habíamos perdido? Todos, porque toda la humanidad nació en pecado, nació destituido de la gloria de Dios y Él proveyó la salida para tener salvación, que es pues, lógicamente a nuestro amado Señor Jesucristo, para que encontráramos salvación y vida eterna. Excelente, súper, muy, 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 muy bien. Me encanta aquí también cómo Zaqueo, ahí en el momento que decide hacer eso con lo de su dinero y todo eso, eso también es un ejemplo, se pudiera decir así, de como les dije, de poner a Dios por encima de lo que él más amaba, que era el dinero. En mi caso, yo puse a Dios por encima de amar la mentira, ¿verdad? Adri puso a Dios por encima de cómo se vestía, ¿verdad? Y así, cada una tendrá su historia de si hay cosas así rápido sobrenaturales que el Señor le muestra o son pausas. Un ejemplo, yo la vez pasada les di el ejemplo de la vestimenta también, que me pasó lo mismo que Adri, pero a mí no me salió así de revelación. Yo con el tiempo, yo peleaba, ¿y por qué no? ¿Y por qué no me voy a vestir así? ¿Por qué sabe cuánto? Y poco a poco el Señor, hasta que fue un proceso. Así que no tampoco se desesperen, ¿verdad? De que, ay, no, el Señor va trabajando en cada área en nosotros de manera diferente también, de acuerdo al corazón de nosotros, de acuerdo a qué tan arraigado está ese pecado que traemos, ¿verdad? Y de acuerdo también a la disponibilidad de uno también de cambiar o de dejar ese pecado para poner a Dios por encima, ¿verdad? Como hay quienes tienen que les llaman pecados consentidos, que dicen, no, sí, yo esto y esto, pero, por ejemplo, emborracharme, pues yo no lo veo como que tan malo, ¿verdad? Pues yo no le hago daño a nadie, no, pues a mí me gusta tomar y tomar y tomar el fin de semana y ponerme, y darme mis traguitos y no sé cuánto. No se me hace. Entonces, esa persona está acariciando el pecado porque ahí claramente dice la palabra que ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. O sea, no tomar es pecado, sino emborracharse, ¿ok? No tomar. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo el Señor? El vino. Convertir el agua en vino. Y el Señor tomaba vino con sus discípulos también. Usted puede tomar, es más, científicamente es hasta saludable tomarse una copa de vino rojo delante con su comida o su cena o lo que sea, ¿verdad? En su merienda, su platillo fuerte del día. Una sola copa de vino. Es saludable. Ahora, ya aventarse ahí las jarras y ponerse, no, ¿por qué? Porque obviamente el alcohol pues te induce al cuerpo a hacer que te desinhibe y empiezas a hacer un montón de tonterías porque ya no estás en tus 5 sentidos, estás dominado bajo la influencia de una droga que es el alcohol y entonces eso te lleva a tomar decisiones tontas, a hacer tonterías, a lo mejor a maldecir, a causar problemas y eso te trae consecuencias. Quieres a la gente a tu alrededor, te pueden meter a la cárcel también si andas manejando, es peligroso si vas a manejar. Entonces, es pecado delante de Dios emborracharse, así lo dice claramente la palabra, que los borrachos no heredarán el reino, los borrachos, no el que se toma una copa de vino. Ok, que quede claro eso, porque yo sé que hay personas que, ay no, una copa de vino, y le ponen, y la cruz, y le ponen ahí que el Satanás, y que no sé cuánto, y yo no creo, basada en Romanos 14, la que quiera, léase Romanos 14, que una copa de vino no es pecado delante de Dios. Emborracharse es pecado, más no tomarse una copa de vino.
¿ok? Y ya también entra la sabiduría de la persona. Si yo estoy con una mujer que me la estoy ganando para el Señor, pues yo voy a ser sabia. Yo no me voy a tomar ni una copa ni siquiera delante de ella. Imagínense, ay, voy a ir a ganarme esa almita para Cristo y con una copa de vino. ¿Qué va a pensar ella en su inmadurez espiritual? Ay, me viene a hablar de Jesús y tomando vino. Si esa persona no toma, imagínense. Entonces, ¿qué Ya voy a vi, hacer? Sabia. Y claro. en esa ocasión no tomar, ¿verdad? Me tomarme un café. Pero O yo también puedo puede tomar. ser que la persona sí tiene una vida como que viene tomando y eso y te Encima, ofrece una copa, tú le dices, sí, claro, así claro. tú de pronto nunca tomes por ganártela, tú le aceptas una Ujú, copa, ya te va a servir otra, ya con esta te ujú, acompaño o lo que sea, ¿sí? sí, Pero los dos casos pueden sí, ser, los porque dos hay otro casos. versículo que dice Claro. que para ganarse a la persona, uno, lo Claro, que la claro, persona hace sin caer en exactamente, pecado, ¿no? exactamente. Esa es la otra también. Eso es sabiduría. ¿Ok? Sí, eso por eso el libro de Santiago lo dice. Tenemos que pedirle que aquel que quiera sabiduría, pídala, que el Señor la da en abundancia. Hay que tener sabiduría. Sabiduría donde, yo como les digo, no vamos a ir a tomar cuando estamos ganando un alma, pero lo que dice Adri también, si una persona me invita a su casa y me puedo tomar una copa y ya, ¿verdad? Y ya, y gracias, tan, tan. Uno tiene que aplicar ahí la sabiduría del Señor, de acuerdo a la circunstancia, al momento. Pero lo que hace enfoque el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos, que le digo, Romanos 14, es que no seamos piedra de tropiezo para los bebés en la fe. Eso es lo más importante, no ser piedra de tropiezo. Entonces, yo no voy a tomar una copa de vino si sé que voy a ser piedra de tropiezo para esa persona. Mejor nos tomamos un café, ¿verdad? O comemos un pastelito rico ahí o un pancito, a ver qué. Tenemos que aplicar la sabiduría. Ok, vamos a leer la primera pregunta que viene aquí. Después del pasaje que leímos, ¿qué era lo más importante de su identidad antes de ser cristiano? ¿Qué le definía? Bueno, yo ya dije la mía y que yo era mentirosa. Un montón, ¿verdad? Pero Obviamente, no es que nada ¿nos más está era, no, un montón. preguntando a nosotros o nos está Sí, preguntando sí, qué sí. definía saqueo? A A ustedes, a nosotros. ustedes. ¿Qué era lo Ah, más importante de su identidad antes de ser cristiano? ¿Qué le definía? Sí, porque está diciendo cristiano. Ah, ¿qué le definía? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Yo ya la dije. Adri que se vestía mal. No mal. Con muy poca muy ropa. apretadita, muy ¿Apretadita? Ok, apretadita. apretadita. ¿Alguien más quiere Bueno, compartir o no? No tienen que, si no quieren. bueno, en mi caso, sí, yo creo que todavía tengo eso de la vestimenta. Ah, ok. Mm, no sé, creo que lo hago con intención a mi esposo, agradarle a mi esposo. Obviamente ya para salir me visto diferente, pero es más lo hago por mi esposo. Ujú, Y bueno, y porque creo que, no sé, me gusta, sí, en realidad. ujú. Toda mi vida, o sea, en toda mi adolescencia y antes mucho, o sea, como que siempre me vestí muy floja, muy con ropa ancha. Y llegué a cierto punto de mi vida que dije, no más, no voy a esconder más mi cuerpo. Entonces, es como que me rebelé. Y Me rebelé. sí, y ya grande, grande, grande. Entonces dije, no, voy a empezar a vestirme así, como que sintiéndome bien conmigo misma. Ajá. Es un tema, creo que personal, no un tema de, a lo mejor por otras personas. En este caso, bueno, como les digo, personal y por mi esposo. Pero claro, ya sabiendo esto que en la Biblia dice, esto no sabía, pero ya sabiendo esto, entonces obviamente ya tengo que cambiar ese aspecto. Bueno, mira, acuérdate que todo tiene que ver, aprendan esto también, chicas, todo tiene que ver con la intención del corazón. ¿Y quién es el que conoce la intención del corazón? Si la palabra dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso.
El único que conoce la condición de nuestro corazón es Dios, porque nuestro corazón nos engaña hasta a nosotros mismos, ¿verdad? Engañamos a las personas y hasta nosotros mismos nos engañamos, porque esa es la naturaleza de nuestro corazón pecaminoso. Pero a Dios no hay quien lo engañe, Él conoce la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Dios también tiene misericordia, obviamente. Él es misericordioso y clemente es Jehová, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, el Señor todo lo da por revelación. Cualquier cosa, vestimenta, cualquier cosa, el cigarro, dejar el cigarro, todas las cosas que unas cosas son pecados, otras cosas no son pecado, pero son principios bíblicos, ¿ok? No es que pecado, ay, te vas al infierno, pecado, no. Son principios bíblicos que nos ayudan a vivir una vida plena y que Dios los pone ahí por amor a nosotros, por sabiduría, porque Él conoce más. Un ejemplo que te puedo dar de la vestimenta. Si yo me voy, que eso también fue lo que el Señor me puso a mí, yo creo que con eso me puso como temor, hizo que también yo la cambiara. Muchas cosas influyeron. Que yo dije, un día por andar muy destapada, porque yo lo que hacía no estaba apretada, yo estaba destapada, en muy poca ropa, dije, mi marido, si un tipo, alguien me voltea a ver y a mi marido no le parece cómo me volteó a ver, porque yo estoy demasiado destapada. Si no estuviera destapada, pues no me viera el tipo, ¿verdad? Pero como estoy destapada, pues los tipos me voltean a ver. Que mi marido no ande de humor, ¿verdad? Ni en mansedumbre, así como que, ay, y se enoje y yo ocasione un pleito entre ellos, un golpe, imagínense, una desgracia. Entonces eso también como que me ayudó, pero fue progresivo, como les digo, en mí. Pasó un tiempo, no fue que de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque eso tiene que venir como revelación. El Señor se lo tiene que revelar a uno y uno lo va a hacer. No, la Biblia, eso es lo que quiero que entiendan también para que no se confunda, Magali, esto. La Biblia no es una serie de reglas y cosas que uno tiene que seguir, porque eso era la ley de Moisés, ¿verdad? No, por eso el Señor lo dijo, que Él vino a que se cumpliera la ley. Cuando le dices, ay, Señor, ¿tú qué haces esto? ¿Tú qué haces así? Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a que se cumpla. Pero a lo que se refiere Él es el que por Él, con su sacrificio, con su todo, cumplió y fue más allá de todos esos reglas que seguían los judíos en aquella época, que son como más de 600 leyes mesiánicas que ellos hasta la fecha, el judío, muchos las cumplen todavía, que no las pueden cumplir, tratan de cumplirlas, más bien, mejor dicho, tratan de cumplirlas, porque es imposible que ellos cumplan todas esas. Tan solo una ley mesiánica era, no sé, encuentras a tu hijo robando y apedréalo hasta que lo mates. O sea, ¿quién va a apedrear a su hijo hasta matarlo porque lo encontraron robando? Por favor. Y hay un montón de cosas que es imposible poder cumplir la ley de Moisés. Entonces, no quiero que vean la Biblia como una cantidad ahí de reglas que nosotros tenemos que seguir. No, nosotros el pecado lo dejamos por obediencia, por revelación, por amor al Señor. Nosotros vamos cambiando y transformando nuestra vida porque sabemos que eso que Él nos está diciendo que no está bien, nos conviene ¿a quién? A nosotros. Él es Dios. Él es el creador de nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de Ford, del dueño de la Ford, de Henry Ford? Ajá, que él dijo, que lo escuché de un pastor, una historia verídica, que el hombre que estaba ahí tratando de arreglar su carro y tenía horas y horas y horas, no lo podía arreglar, y llega un señor en un carro, se baja, que tiene, no me puede arreglar mi carro, no lo va a poder arreglar, y el hombre se baja, en 2 segundos lo arregla, y se queda, ¡ah! ¿Pero cómo lo pudo arreglar usted? Y le dice, mucho gusto, yo soy Henry Ford, el que creó este auto. Pues lógicamente Dios es nuestro creador, el que nos hizo. Él sabe, Él conoce lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que es sabio y lo que no es sabio para nosotros. Entonces, toda su palabra está ahí para que nosotros
podamos entender que todos esos principios bíblicos Él los pone ahí por nuestro bien. Por nuestro bien. Es como que si usted le dice a su hijo que aprenda a ser organizado, que deje su uniforme y sus zapatos ahí al lado de la cama para el día siguiente, que se levante. ¿Qué le está enseñando? A que cuando él tenga un trabajo, sea organizado en su trabajo, ¿verdad? Si usted le enseña principios de moral, a tener compasión por las personas, a no pegarle al perro, le está enseñando compasión por los animales. Y así mismo Dios, imagínense Dios y nosotros que somos humanos pecadores, con mayor razón el Señor quiere lo mejor para nosotros. Así como nosotros les enseñamos principios morales a nuestros hijos por el bien de ellos, así lógicamente Dios nos enseña principios en su palabra por el beneficio de nosotros. Y eso es con el tiempo, es una revelación y nosotros tenemos que no dejar de pecar porque todo es malo, para Dios esto es pecado, esto es pecado, esto es aquello, todo es malo para Dios. No, nosotros tenemos que empezar a ver el pecado como algo que Dios nos estableció ahí para beneficio, para bendición de nosotros. No como un castigo, no porque para Dios todo es malo, ¿verdad? Que ese es el cuento de que Satanás nos pone en la mente siempre de que, no, pues con Dios todo es malo. No, pues no puedo hacer nada porque todo es pecado. No, eso es una revelación en nosotros y nosotros quererlo hacer de verdad convencidos. Entonces, si ya alguien, el Señor le revela o le muestra algo, pero no lo quiere hacer porque no lo ve mal, pídale al Señor, Señor, yo no lo veo mal. Así, si ustedes supieran la cantidad de cosas que le dije al Señor, Señor, pero es que yo esto no lo veo mal. Como la mentira es piadosa, eso no tiene nada de malo. O, pues decir en las taxas que gano menos, en los impuestos que gano menos, pues no tiene nada de malo, pues que eso es robar. Ponchar antes irme a tomar un café, eso no tiene nada de malo, no, eso es robar, ¿verdad? Entonces Señor, yo no lo veo malo, muéstramelo. Si eso no está bien, muéstramelo, revélamelo a mí, que yo lo vea como malo, que yo lo vea como pecado. Por eso es que la palabra dice que al pecado se le tiene que llamar pecado. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Yo quiero aborrecer el pecado. Lo que tú ves, Señor, mal y pecado, así mismo yo lo quiero ver como malo y pecado y que no me conviene en mi vida. Porque a final de cuentas, chicas, si todos somos pecadores y aceptamos al Señor, pues entonces, ¿cómo es que gente dice que la salvación se pierde? Que nos vamos, que si seguimos pecando, nos vamos a ir al infierno. Pero si nosotros ya aceptamos a Jesús, pues lógicamente vamos a seguir pecando. Lógicamente, porque seguimos siendo pecadoras delante de Dios. Yo quiero decir algo. Dime Es que yo le quería decir a Magali porque de pronto tú vas a pensar que está mal cómo te vistes o etcétera. Yo te quiero dar mi punto de vista, el por qué para mí era pecado, vamos a decir, vestirme como me vestía. Y de pronto para otras personas no estaba mal como me veían, pero yo... No, por eso digo que fue así como, pues como en un instante, no sé, pero no fue que fue en ese mismo instante, no, pero vamos a decir que en esas semanas o cosas así, que él me mostró a mí que yo usaba esa manera de vestirme para salirme con la mía. Por eso cuando Gaby dice que hay que ver tu intención del corazón, porque te pones cierto tipo de ropa. O sea, yo a veces me ponía ciertas cosas porque yo era muy manipuladora, yo era muy calculadora, yo era una mujer que tenía que hacerse todo lo que, como yo dijera, los hombres tenían que hacer lo que yo dijera. Y era mi manera de llevar a cabo esa función, ¿me entiendes? Entonces llegó un momento en que dije, wow, no más, ya estoy, quiero cambiar, ahora soy una mujer que entiendo que Dios me ha salvado, que quiero ser un buen testimonio de todas las personas y lo cambié.
también tuve épocas donde hasta me dejé de arreglar. O sea, esto es como un camino y cada uno lo camina diferente. Yo me dejé, o sea, era tanta como mi culpabilidad de lo que hice antes del Señor, porque hice cosas muy feas, que yo me dejé de maquillar, me dejé de arreglar, me dejé hasta como de peinar, que hasta una amiga Te me fuiste al decía, ¿tú otro por qué no extremo. te peinas? En serio, yo dejé de usar aretes, anillos, porque yo me sentía tan sucia y tan culpable de lo que yo había hecho antes, que yo no quería ni verme bonita, para nada. Yo no quería que nadie me dijera que era bonita. Entonces, ese fue mi punto. Ahora ya Dios me sanó, ya fue, pero fueron como años, ¿sí me entiendes? Ahora, si tú ves mi Instagram, yo tengo ropa que de pronto para algunas personas dirían, ay, pero es que es cristiana y mira cómo se viste. Pero el Señor a mí ya me sanó. Y yo lo hago también, como dices tú, para que mi esposo me vea linda, para sentirme yo linda y sé hasta qué punto. Yo me pongo bikini, entonces sería una pecadora porque voy a la playa y me pongo un bikini. Es mi corazón, yo ya me sané, yo ya sé que si me pongo un bikini yo no lo estoy haciendo porque ella ahora sí voy a lograr lo que quiero. No, me puse el bikini porque le agradezco a Dios que de pronto pude alimentarme bien, soy un testimonio de que tengo 4 hijos, no, mi cuerpo no es perfecto, pero me siento bonita, tampoco es el bikini que muestra la tanga, pero si no me siento culpable y quiero mostrar la tanga, bueno, ya es una cosa con Dios. Así Uno es. no se tiene por qué sentir juzgado por las otras mujeres, como que quiero que hoy no pensamiento como de Dios mío y que te tortures diciendo, ¿será que me pongo esto? ¿Será que no? No, por eso ¿qué pasaba conmigo? De pronto contigo nunca ha sido así. Y ahora ya tengo esa paz y yo ahora me pongo, mira, yo a veces mi hija tiene 18 años, yo a veces me pongo ropa de ella. Ahora, y tengo 41 años, o sea, y de pronto para otra gente dirá, uy, no, pero se ve mal. Pero si yo no me siento mal, si yo no me siento pecadora y si me siento bien, pues me lo pongo. Dios le da a uno la sabiduría y el por qué, o sea, por qué en tu corazón te estás vistiendo así. Es como que quiero que seas libre de pronto de un pensamiento ahí que el enemigo va a querer decir, ay, no, pero entonces si ahora quiero seguir a Jesús, ¿cómo me tengo que vestir? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué tengo que comer? No, sí, quería dejar como claro eso Ay, para que sí, no. gracias. Súper, No, sí, súper buena la gracias. aportación. Súper Muchas buena. gracias. Así es. Sí, Así es, así es. exactamente. No quiero que veas la Biblia como hay una cantidad de ahí de reglas y ahí todo es pecado, todo es pecado. No, tiene que ver con la intención también del corazón. Y eso es algo entre tú y el Señor va a sanar eso también en ti. Eso que te estuviste como abrigando mucho o te ponías muchas ropas así y ahora decidiste, porque eso es lo que solemos hacer a veces, irnos como a los extremos, pero el Señor va a encontrar el balance y tú lo vas a encontrar, te lo va a mostrar y tú lo vas a encontrar en el tiempo que el Señor quiera y en el tiempo que te tengas que demorar. Y hoy aprendiste algo aquí con todo esto, ¿verdad? De lo que el pasaje que leímos, de que para el Señor todos, todos somos pecadores. Y aclaro, vestirse con poca ropa no es pecado. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que vestirse apretado con poca ropa es pecado. No es pecado. Simple y llanamente, por versículos bíblicos que conocemos, pues que hablan de la mujer piadosa, la mujer virtuosa, pues lógicamente queremos vestirnos, ataviarnos con algo más decente. ¿Para qué? Para no hacer caer a la gente, porque la palabra también lo dice, que estamos ante una multitud de testigos. A veces somos señaladas también por cosas que hacemos. Por eso es que, pero tú eres una rebebé en la fe. O sea, tú tienes todavía todo un caminar. O sea, imagínate si a mí cuando yo estaba bebé, no, eso te va a tomar un tiempo en poder entender y el Señor lo va a ir haciendo poco a poco en su amor. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. El ser humano es el que es religioso, fanático, el ser humano es señalador, el ser humano es el que todo lo ve con demonios, todo lo ve como pecado, todo lo ve como... No, cuando tienen que ver su pecado, no lo ven. Pero para ver el de al lado, miren, somos expertos, ¿verdad? En señalar. Y no, así Pero no sabes es. que sí hay me parece que toda esta semana he escuchado proverbios y hay un proverbio que sí habla de eso. Entonces, claro, es como que, y también sabes qué pasa, que como cuando uno está empezando a leer, a escuchar,
Entonces es como que te lo tomas muy personal todo y es como que, ay Claro, Dios mío, ahora, yo claro, ahora estoy claro, haciendo que estoy haciendo mal y esas claro, cosas. claro. Entonces sí, pero sí hay una parte que dice acerca de la vestimenta de la mujer. Sí, Y bueno, claro, y muchas cosas más exactamente. Pero no dice, si tú te viste, sí, eso es pecado delante de Dios. No, habla de cómo nos debemos de vestir con el atavío de la mujer, ¿verdad? Que tiene que ser pulcro, sobrio, no sé cuánto, mas no dice que es por pecado. ¿Por qué? Por sabiduría, que ya les di la vez pasada los ejemplos en mi caso, cómo Dios me habló, que yo también causaba también que los hombres me voltearan a ver y eso no estaba bien. Y yo llegaba a la iglesia ahí así y obviamente ahí fue cuando el Espíritu Santo me agarró y me mostró. No, tú puedes ser piedra de tropiezo también para un hombre que está batallando con problemas de lujuria, ¿verdad? Tú estás siendo propicia para que él caiga en algo. Puede ocasionar un pleito entre mi esposo, una desgracia con alguien que me voltea a ver porque no le gustó cómo me vio y se hagan ahí de palabras y terminen una desgracia, ¿verdad? Y muchísimas cosas que el Señor te va a ir mostrando. Por eso es que es importante que leas la palabra, porque a final de cuentas, Magali, el único que te va a revelar lo que te tenga que revelar y en el tiempo que te lo tenga que revelar es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra. De la palabra. Nadie te va a decir a ti cuándo dejarte de vestir, cómo y cómo, y nadie. El que te lo va a decir es el Señor, ¿verdad? Así como a mí. Cuando me decían, ay, que no sé qué, que la mentira, o que eso es robo, que no sé qué, ay, no, que no sé cuánto. ¿Quién es el que me lo mostró? Dios, a través de su palabra. Dios es el que te lo tiene que mostrar a ti y entre más leas la escritura, más vas a ir sacando todos los conceptos humanos que están mal, que nos han enseñado el mundo y vas a ir metiendo los conceptos de Dios en tu vida, en tu corazón y ahí es cuando empieza a haber un cambio y una transformación. Por eso es que la palabra lo dice, la santificación es progresiva y cada uno en su tiempo, en su área, y mi pecado no es más grande que el tuyo, ni el tuyo más grande, y es lo mismo, exactamente lo mismo para todos. ¿Sí? Gaby, Visto desde los ojos de Dios. Dime, Gaby. yo quiero compartir lo que el Señor me reveló en mi vida, una área. Y la área que me reveló fue que mi esposo es mi autoridad, que yo tenía que sujetarme a mi esposo. Sí, esa también está dura. Porque al principio, cuando recién nos casamos, batallábamos muchísimo, teníamos demasiados problemas, estuvimos al punto de la separación, del divorcio. Y cuando tú, Gaby, me hiciste leer la Biblia, me diste los versículos y yo empecé a leer. Primero me cayó como un piedrazo y después fue impresionante cómo el Señor fue hablando a mi corazón con los estudios bíblicos de buscarle la palabra y leer lo que Él decía. Y yo ahora puedo testificar y glorificarle al Señor que gracias a esa obediencia que si yo tuve que agachar el cacho, como yo lo digo en mi pueblo, tuve que agachar la cabeza, tuve que mi orgullo pisotearlo, tuve que, yo decía, pero, ¿por qué? No entendía porque yo era demasiada orgullosa, ¿qué más? Desobediente. Ahí está mi mamá, muy rebelde, me gustaba siempre hacer lo que a mí me daba la gana. Y de pronto, y yo decía, pero él ni siquiera es cristiano, él ni sabe que lo hace mal, ha perdido tanta plata, pero no, pero cuando yo le llevé todo al Señor, todo en oración, todo, o sea, todas las áreas, yo le decía, Señor, yo te entrego, por favor, dale sabiduría a mi esposo y hasta ahora, todos los días. Que le dé sabiduría porque él es la cabeza, entonces yo lo único que hago es ser su ayuda idónea Así y orar, es. y yo veo día a día y al Señor porque veo el cambio que hubo en nuestro matrimonio Amén, amén. y el cambio que hubo en mi esposo, ahora mi esposo es otro, yo doy la gloria al Señor todo por su obediente, porque yo fui obediente, a pesar de que al principio
me costó y no entendía. Yo no entendía en mi cabeza tan chiquita, no lo entendía. Hasta que el Señor me fue revelando y poco a poco empecé a entender cómo obra el Señor y con oración y cada área de mi esposo, cada área, cada decisión que tenía que tomar, pues yo iba al Señor en oración y cómo el Señor lo transformaba de algo que yo decía, pero no va a cambiar nunca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenísimo también el aporte, la sujeción. También ese es otro temita duro, que nos cuesta muchísimo, sobre todo cuando las mujeres somos así autoritarias, independientes, sobre todo. Eso le cuesta a uno demasiado, rebeldes. Eso le cuesta a uno también. Y eso también viene por revelación, porque una mujer del mundo, si yo le digo que yo me sujeto a mi marido, se ríe de mí, me dice agachona, me dice quién sabe qué, yo que me voy a sujetar a un hombre, no sé qué, porque no lo entienden, es una revelación, eso solamente el Señor se lo revela a uno, y uno a través de la palabra, de leer lo que Él tiene para nosotros y los planes de Él y los principios bíblicos que son de bendición para nosotros, así es solamente que lo vamos a hacer por amor a Él, por obediencia. Gaby lo dijo. Dios no quiere sacrificios, dice su palabra. Dios lo que quiere es obediencia. Dios no quiere que esté, ay, me voy a ir de rodillas a la iglesia sobre una cama de frijoles para ahí lastimarme y me voy a poner, me voy a crucificar aquí y me voy a ir a madrugar en la iglesia a orar y voy a estar toda la semana en la iglesia haciendo esto y esto y esto y esto. No, Dios no quiere sacrificios, dice el Señor, que es lo que quiere es obediencia, que seamos obedientes a lo que Él nos dice en su palabra. Eso es lo que Él quiere, que lo hagamos por obediencia, entendiendo que eso es lo mejor para mí, que por su amor, que Él es lo que me conviene, que Él quiere que no me meta en problemas, que Él quiere que no traiga después cosecha de algo, que Él quiere bendecirme, que Él no quiere que me vaya, que es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando les di el ejemplo perfecto, cuando les enseñamos reglas morales, ¿qué es lo que queremos? ¿Por su bien o su mal? Su bien, ¿verdad? Igual es el Señor. Así que, bueno, continuemos entonces. Después de la pregunta que ya contestó, ¿quién, Adri? Sí. Zaqueo era un hombre rico porque extorsionaba a las personas como cobrador de impuestos. Pero eso cambió cuando conoció a Jesús. El énfasis que Zaqueo tenía puesto en el dinero cambió. Jesús era ahora lo más importante en su vida. Ya lo había yo mencionado. Él decidió, él fue obediente, él se arrepintió y dio esa parte en él, ¿verdad? Que quiso dar sus bienes a los pobres y devolver cuadriplicado a quien hubiera defraudado o haber hecho daño. Eso muestra arrepentimiento, eso muestra obediencia al Señor. Y ahora él había puesto a Dios antes que al dinero, ¿ok? Porque ha de haber sido muy difícil dar la mitad de su dinero, imagínense, y luego encima dar cuadriplicado, o sea, ¿con cuánto se iba a quedar? Pero él fue obediente y lo hizo a lo que el Espíritu Santo le reveló en ese momento, que fue que ese era su área, ¿verdad? Ese amor hacia el dinero, que lo llevaba hasta robar para conseguir dinero, pero él fue obediente. Y la última pregunta, ¿por qué cree que Zaqueo, un hombre que todo parece indicar que era muy rico, escogió dejarlo todo para hacer de Jesús lo más importante de su vida? ¿Por qué creen que Zaqueo escogió dejarlo todo para hacer de Jesús lo más importante de su vida? Imagínense una persona rica que lo tiene todo. En aquella época que tenían no sé cuántos esclavos y que les servían. Sí, o sea, de hecho, cuando leíste toda la
toda esta lectura, entonces yo también decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y ahorita era mi pregunta, y ahorita hiciste la pregunta que yo tenía en mi cabeza. Pero claro, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque escogió dejarlo todo, incluyendo su amor al dinero, para hacer de Jesús lo más importante en su vida. Yo creo que es que su amor cambió. O Su sea, amor, él amaba el dinero y él, después de sentirse amado por Jesús, él empezó a amar a Jesús. Entonces, es como cuando, vamos a ver, no sé si esto es un buen ejemplo, pero como cuando uno es soltero y uno hace lo que uno quiere y todo, y de pronto te conviertes en mamá. A ti nadie te está obligando a dejar tu vida de fiesta, o suponiendo que eso fuera, ¿no? Pero tú por amor a ese bebé, tú prefieres estar con tu bebé en la casa, tú prefieres, si antes hacías dieta para estar divina, no, tú prefieres ya hasta comer, no importa, ya eso queda en segundo plano porque tú prefieres estar con tu bebé y comiendo tu bebé y dándole todo a tu bebé, o sea, lo veo algo como así. En mi caso fue así, o sea, y también yo pienso que eso también depende de qué tan vacío llegue uno a los pies de Jesús. Yo venía muy deprimida, muy vacía, y yo pensé que no, yo pensé que yo iba a la iglesia católica cada 8 días, yo me confesaba, yo era muy buena católica, y yo decía, o sea, yo estoy, mejor dicho, Dios es mi mejor amigo y yo soy su favorita. Pero cuando ya conocí a Jesús, que es muy diferente, yo lo dejé todo, o sea, en el sentido de que yo prefería estar en la iglesia, yo prefería leer la Biblia, yo prefería escuchar música cristiana más que antes que la salsa, el merengue, el vallenato, lo que fuera, porque él me empezó a llenar de él de una manera que no fue que yo decidí, ahora voy a hacer esto, no, simplemente se dio, porque es que su amor llega a la vida de uno de una manera que te cambia la vida. Así que es. tú dices, es que no hay nada mejor que él. O sea, tú puedes ser el dinero del mundo, tú puedes vivir bien, pero es que él llega y él te cambia la vida para bien. Que tú dices, es que no vale la pena nada más. Entonces yo creo que es que como Saqueo se sentía odiado por la gente, Saqueo se sentía vacío, Claro. Saqueo era millonario, pero era pobre en espíritu. Cuando Jesús vino, lo amó, lo alentó, le habló, le dijo como, a mí no me importa que todo el mundo te odie, yo te amo. Él dijo, doy lo que tengo, que no es nada parecido a lo que tú me das a mí. Exactamente. Ahí llegaste al final, al meollo del asunto, todo. Exactamente. Por eso él decidió dejar todo. Exactamente por eso que dijiste, Adri. Porque él era un hombre o sea, imagínense, odiado, me imagino que lo apedreaban en la calle. Acuérdense que en aquella época los linchaban también, lo linchaban, a lo mejor lo apedreaban, lo odiaban, lo aborrecían. Sabrá Dios cuántos enemigos no tendría. Era un hombre aborrecido en su pueblo. Y acuérdense que los judíos son súper unidos entre ellos se ayudan demasiado, su cultura, su propia religión también los hace unidos entre ellos, o eres de nosotros o te desechan, así. Entonces, él se sentía una escoria, él se sentía rechazado, tendría todo el dinero del mundo, pero muy seguramente llevaba una vida, como dice Adri, vacía, devastadora, pobre en espíritu, rechazado y sobre todo, la palabra del Señor dice que Él nos ha dado algo que se llama conciencia. Antes de que Él tuviera ese encuentro maravilloso de amor con el Señor ahí en ese árbol y el Señor pasando, la conciencia de Él, me imagino que no lo dejaba dormir, de ver a su gente, a su pueblo oprimido por los romanos y él ser partícipe de eso y encima robar y disfrutar de todas las riquezas que tenía a costa de toda la gente que él robaba y oprimía. Entonces, yo me imagino que la condición de él era tal cual como lo dijo Adri.
pobre de espíritu, rico en billete, pero su espíritu estaba muerto, seco, se sentía obviamente rechazado, pecador. Miren lo que dijo la gente aquí en el 6. En el 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínate, uy, ¿cómo lo hizo con el pecador? Y él ahí escuchando todo lo que la gente decía de él. Imagínense entonces, él así se sentía. Y ver que viene el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Mesías, que por no sé cuantísimos años estaban los judíos esperando. El Hijo de Dios, el que venía a traer salvación y vida eterna, venía pasando por la calle y que se dignara, que es lo que nos pasa a nosotros, se dignara a voltear a verlo, a llamarlo, a decirle, me es necesario que, ¿qué fue lo que le dijo? A ver, las palabras exactas del Señor, las quiero leer aquí, ¿en qué versículo está? Me es necesario que pose yo en tu casa. Me es necesario que yo habite en tu corazón. Imagínense cómo se sintió él cuando todo el mundo lo rechazaba, que el Hijo de Dios, el Dios, el dueño de este universo, lo escogiera, lo llamara. Y es exactamente lo mismo que nosotros sentimos. Por eso yo me acuerdo cuando hacíamos adoración en la iglesia y que mis hijas estaban chiquitas, no entendían. Cuando yo lloraba y lloraba en las adoraciones, mi hija me decía, mami, ¿por qué lloras? Como que pensaba como que estaba sufriendo, ¿no? Uno relaciona las lágrimas con sufrimiento. Y ya yo dejaba y les explicaba, ¿verdad? ¿Por qué lloraba? Ese llanto, esa contristación de espíritu era porque no podía creer que lo que le pasó a Zaqueo, que es el dueño de este universo, mi Dios todopoderoso, el creador, el rey de reyes, el señor de señores, había volteado a ver mi vida de pecadora, había volteado a verme, me había escogido, me había limpiado, me había lavado de todos mis pecados, me había coronado como coheredera de su gracia, de su misericordia, de su amor. Y encima de todo me había dado salvación, vida eterna. Me había hecho hija de él, hija de él. Imagínense, mi identidad había cambiado por completo. Ahora era hija de Dios, porque cuando no recibimos al Señor, ¿eres criatura de Dios o eres hija de Dios? Antes de conocer al Señor, yo era creación de Dios, una criatura de Dios. Cuando lo conocemos, llegamos a ser hijos de Dios, al momento en que recibimos al Señor. Y un versículo que dice, a que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, yo lo recibí, yo creo en su nombre, entonces él me dio la potestad de ser hecha, ¿qué? Hija de Dios. Quiere decir que yo antes no era hija, ahora me convertí en hija. Entonces, imagínense ese sentimiento en Zaqueo, poder entender todo eso. Por supuesto que dijo, lo dejo todo por él, que es el único que me ha aceptado, que es el único que me ha amado, aún sabiendo que soy pecadora. Que ese es el gozo que encontramos en él, y eso es por lo que lloramos cuando lo alabamos, ¿verdad? Porque aún siendo pecadoras todos los días, chicas, todos los días pecamos, todos, de pensamiento, de obra, de omisión, hasta de no hacer cosas. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hasta por no orar con alguien porque me da pereza, ya pequé por eso. Todos somos pecadores. Y ver que el Señor así, con esa condición, me ama, y que es el único, aprendan esto, que nos va a amar con amor eterno e incondicional.
Porque hasta nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras amigas, nuestros hermanos en Cristo nos aman con un amor limitado y con un amor condicional. ¿Por qué? Porque siguen siendo humanos, así como nosotras amamos con amor limitado y con amor condicional. El único que nos ama con amor eterno e incondicional, no importa lo que yo haga, lo dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni la potestades, ni los ángeles, ni los demonios, nada nos podrá separar del amor de Dios. Él es el único. Pues claro que cuando este hombre se le vino toda esa revelación ahí mismitito, decidió dar todo para ponerlo a él como principio en su vida. Y así es como debemos nosotros de operar todos los días, poniéndolo a él como el más importante de nuestra vida. ¿Ok? Pregunta, si no para orar ya, para acabar. ¿Alguna Yo quiero pregunta? decir algo ¿No? rapidito, que Dime, me Adri. pareció muy bonito que acabaste de leer y tampoco lo había visto antes, Sí. que Jesús, obviamente sabemos que es humilde, pero ahí nos muestran la manera que él le habla a Zaqueo, porque le dice, me es necesario ir a tu casa, o sea, Claro. no, Jesús no tiene la necesidad de ir a la casa de uno. O sea, uno como ser humano diría, a ti es necesario que me escuches, porque yo tengo la verdad, ¿no? Tan lindo el Señor, yo no había caído en cuenta de eso. Sí, Dijo, porque me es necesario estar hoy en tu casa, o sea, con amor, se lo dijo con amor. Es algo que yo le digo al Señor, que quiero aprender a hablarle a la gente de Dios, no con latigazos, bibliazos, sino que lo acepten con amor Con lo que uno está amor. diciendo. Y Con es lo que amor. Jesús hizo, me es Claro. necesario ir a tu casa. Jesús lo hubiera podido decir, a ti te es necesario escucharme. Y no le dijo así, o sea, lo trataba y así nos trata Jesús y de Así pronto es. no nos damos cuenta. Así Fue es. con amor. De pronto, si Jesús lo hubiera dicho, te es necesario escucharme, hasta de pronto Zaqueo dice, ay, pero ¿quién se cree que? No, dijo, me es necesario ir, y yo creo que eso también le causó, pues, como, ¿cómo se puede llamar? Le causó intriga de cómo así que a él es necesario ir a mi casa, ¿qué? Venga a ver y lo escucho. Y la verdad, Claro. Jesús es así como uno, porque entonces lo escuchó y dijo, wow, el bendecido soy yo. Se bendecido Cuando soy tú yo. le hablas al Dios, tú piensas que vas a bendecir a la persona, pero después de que hablas con la persona y todo, tú sales doblemente bendecida que la persona Amén. que te escuchó a ti. Eso también me llamó la atención. Amén, amén. Wow, Súper buen punto que súper cachaste. lindo, sí, es verdad. Así es. Por eso tenemos que aprender de él, que es nuestro maestro. Exactamente lo que dijiste ahorita, que dijiste, yo quiero aprender, exactamente. A la gente no la ganamos para Cristo con bibliazos. Aprendan eso también, chicas. Usted no se va a ganar a nadie para Cristo siendo legalista. Ay, ese es pecado. Ay, no tomes. Ay, no hagas esto. Ay, no sé qué. Entonces, no. Y agarrando la Biblia y dándole. Y en la Biblia dice que no sé qué. No sé. A nadie nos vamos a ganar a Cristo. Al Señor, a la gente nos la ganamos con amor y con misericordia, con hechos de amor. Por eso tenemos que Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseña, de Él tenemos que copiar todo, por eso somos sus discípulos, ¿verdad? Porque de Él tenemos que aprender cómo ir a llevar el evangelio, como justo como lo hacía Él, con amor. Imagínense, y el Hijo de Dios, con misericordia, con amor, con compasión, y nosotros llegamos, como dice Adri, así como, pecadora, arrepiéntete, conviértete a Cristo. No, es con amor, con amor. Por eso la gente a veces sale corriendo también. Le hacemos tan mal trabajo a la obra de nuestro Señor a veces, sobre todo cuando empezamos, ¿verdad? Que no sabemos cómo llegarle a la gente. Tenemos la buena intención de que lleguen a Cristo, pero nos sale la carne ahí, ¿no? Que pecadora, arrepiéntete. Ven a Cristo. No, claro. O no le puedes decir a una persona, ay, mira, a Dios no le gusta que te vistas así. La persona va a decir, usted está una loca. Sí, y de pronto claro, esa persona que está mal vestida, un corazón claro, más lindo que el de uno. sí, Uno no claro. puede llegar a decir eso. Exactamente, Exacto. exactamente, exactamente. Y más que hacemos que echarlos a correr. Y bueno, pues vamos a orar para terminar. De tarea les voy a dejar, les voy a poner ahí en el mismo chat algunas predicaciones. Traten de buscar algún estudio bíblico en Google de Lucas 19, del 1 al 10, para que se empapen más de este pasaje
hay 585,000 enseñanzas de qué significa el árbol sicómoro, que por qué subió, por qué el Señor pasó por ahí, porque hay un montón de cosas como profundizar y van a encontrar 585,000 estudios bíblicos, 585,000 prédicas de diferente manera como el Señor nos va a hablar. Esta es la manera en que a mí me usó hoy para hablarles, pero ustedes busquen cómo el Señor la siga ministrando más de todo esto y ampliando su conocimiento también en la palabra. En Google busquen un estudio bíblico de esto y yo les voy a pasar una predicación de este mismo pasaje también para que también lo escuchen, ¿ok? Eso va a ser la tarea y bueno, aquí acabamos la página 25. Vamos a orar entonces. No quedó ninguna duda, ¿verdad? No. Bueno, vamos a orar. Bueno, gracias Señor, te damos por tu palabra, Padre. Gracias Señor, porque eres tú el que nos abre el entendimiento, el que nos dirige, el que nos revela, el que nos guía. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, que nos muestra tus detalles de amor, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. ¿Cómo agradecerte ese sacrificio tan maravilloso que hiciste en la cruz, mi amado Señor Jesucristo, por la vida de nosotros, para traer salvación, para traer vida eterna? Gracias, Señor, porque cuando el mundo nos ha señalado, Padre, cuando el mundo nos ha rechazado, mi Dios, tú, Señor, has abierto tus brazos de Padre y nos has rodeado de tu amor, de tu misericordia y de tu compasión. Nos has limpiado, nos has lavado, nos has puesto en lugares celestiales, nos has dado salvación y vida eterna y encima nos has hecho colaboradoras para tu reino, Señor, para tu obra, para llevar este mensaje también de salvación y de vida eterna a aquellos que no lo conocen, mi Dios. Qué privilegio tan hermoso, Señor. Gracias. No tenemos cómo agradecerte, bendito Dios. Te pido, Señor, que seas tú ministrándonos, mi Dios, a nuestra alma, Padre, a nuestro espíritu, aún más, Señor, acrecentando nuestro conocimiento de este pasaje tan maravilloso en el libro de Lucas, a través también de la tarea que vamos a hacer. Bendito Dios, que seas tú también redarguyendo nuestros corazones, Padre, en todas esas áreas que tú quieres cambiar, que tú quieres transformar en nosotros. Háblanos, Señor, de aquí a 2 semanas que nos vamos a volver a reunir. Háblanos, Padre, muéstranos a través de tu Espíritu Santo aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, todas las cosas que tenemos que rendirte a ti, Señor, que no te hemos rendido, todas esas áreas, Señor, que todavía hace falta que trabajemos en ellas, mi Dios. Muéstranos también en qué áreas estamos poniendo otras cosas por encima de ti y no te estamos dando a ti la prioridad, bendito Dios. Queremos que tú seas el centro en nuestras vidas, que seas, Señor, la piedra angular, que estés por encima de todo, Señor, que seas tú, mi Dios, gobernando, reinando y morando por siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Te damos las gracias, te bendecimos, mi Dios, en esta noche, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios de misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios. Llévanos en paz, Padre, para que podamos descansar. Bendigo la vida de mis hermanas aquí reunidas, que puedan tener un resto de la semana fructífero, Señor, lleno de ti, Padre, lleno de tus enseñanzas. Protégelas, cuídalas, guárdalas. Oramos por la vida de Vale, Señor, que está enferma. Te pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo, Señor, tocándola con poder. Levántala, sánala, Señor. Restaura su sistema inmune, Padre, para que pueda pelear ese virus, Señor, y que venga otra vez a reunirse con nosotros con una salud renovada y al 100%. Gracias te damos, Señor, en esta noche, y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, chicas. Amén. Pues Gracias. hacen su estudio de tarea. Gracias. Les pongo ahí en el chat la predicación y nos vemos en 2 semanas. Listo. Amén. Un besito Gracias. para todas. Gracias. A ver, Gaby, otra Gracias, vez, Gaby. ayúdame con la grabación donde dice stop, pause. Sí.